además de su carrera política y su secuestro en mayo de 2010, el panista Diego Fernández ha estado en su vida marcado por el amor, que incluso lo volvió un hombre generoso y casi un poeta. ¿Quién puede olvidar aquellos tiempos cuando el jefe era senador y se enamoró de una joven de 27 años que lo inspiró a construir la famosa Carretera del Amor? Desde 2004, las malas lenguas decían que el panista tenía un romance con Liliana León, que fue coronada como señorita región de los Altos, por ser considerada la mujer más bella de esa parte de México. Todo era un simple rumor. Y sin embargo, concretó al final la obra que inauguró el panista y que tomó un nombre, La Carretera de la Muerte, debido a los baches, la mala planeación de los camellones y las fallas en señalización. Ella era muy guapa. Alta, muy alta. Yo lo que me pregunto, y no he buscado una respuesta en concreto, ¿cuánto dio de recompensa y dónde está ese dinero? La cantidad debió ser muy alta. La cantidad de días que estuvo nos lo muestra la forma en que se presentó ante los medios de comunicación una vez que apareció. Un ermitaño, ni más ni menos, con una barba y un pelo crecidos hasta la exageración. Sí, totalmente desnutrido y todo. Pero sí fueron varios meses, hasta se le daba por muerto. Definitivamente. Finalmente, pues sí, calculo que varios cientos millones de pesos tuvo que haber dado. Yo creo que dólares o euros, no hubo pesos ahí. Yenes. Una entrevista, no sé si la vieron ustedes, en donde siempre se portó como lo que es un necio, porque estando en juego su vida y su libertad, se puso al tú por tú con los secuestradores, que le decían que se dominara y que colaborara, y decía: no, tú a mí no me vas a reducir y tienes que obedecer a las autoridades y a las leyes. Y se enfrascó en una serie de diálogos que se volvieron muy curiosos, porque era irreductible, ¿eh? Tal como lo vemos y lo conocemos, con ese aire de gran señor y con esas formas, pues, humillantes, ¿no? En que trata a los demás. Y lo tenían en un ataúd, prácticamente, porque no tenía el menor contacto, además con música invariablemente, de la peor, porque hasta eso señalaba en la entrevista una vez liberado, que rogaba que le cambiaran la música, le ponían pura banda y puro reggaetón, invariablemente sonando la música al tormento que estaba sometido para que él contribuyera a la recompensa. Pero estaba en sus 5 sentidos y montado en un cuaco, porque ni colaboró ni cedió ante el tiempo tan largo en que estuvo prácticamente desnudo soportando aquella tortura. Acuérdense de una foto que envían como prueba de vida, en donde sale con una camiseta solamente, bueno, es lo que alcanzábamos a ver, y el periódico para que se vea, y que era humillante verlo, después de conocer a ese hombre tan soberbio, tan mandón, tan gallón, verlo reducido a alguien con los hombros casi encogidos, en camiseta, y parece que fue
su secuestro parte de la acción de este grupo que trabajaba en San Miguel de Allende, compuesto por chilenos que habían sido activistas en cierto tiempo en este país, y era su modus operandi, el tener secuestros de personas muy importantes con mucho dinero que duraba aproximadamente 3 meses. Todo corresponde al mismo procedimiento que sucedió para otros personajes de esa misma zona, y que nunca se supo dónde quedaba ese dinero, y se hablaba de dólares, no de millones de pesos. Pero además se te escapa un detalle, Liliana Marina. Escogían a gente que supuestamente había hecho su fortuna de manera ilegal, despojando. Bueno, sí, despojando al pueblo, según esto, porque él tuvo discusiones ideológicas con los secuestradores, y los secuestradores pues eran de una variedad distinta de los más comunes, ¿no? De los asesinos bestiales que hemos visto. Sus víctimas eran una emparentada con Marta Sagún, otra persona emparentada con el coronel García Balseca, que fue propietario de la cadena más importante de periódicos en Latinoamérica. Y la otra víctima era extranjera, también con fortuna mala vida, según. Pues se rompe la regla porque también fue secuestrado el dueño de una cadena de restaurantes de pollo por él, o por ese grupo. Y bueno, qué bueno que ustedes lo creen. Yo no, ni puedo comprobar que los chilenos han sido parte de ese secuestro, ni se ha podido comprobar, ni nunca dijo Ceballos que fueran extranjeros, lo que se hubiera dado a notar inmediatamente por el acento. Ni tampoco me creo toda la historia de Ceballos como ustedes, qué bueno, ¿no? Pero esa es la historia que él platica, donde dice él que yo los mantuve y yo los tuve. Mientras tuve, te mantuve y te di, yo no lo sé. Bueno, no me consta. Lo que llega plática a nuestro conocimiento es eso. Ya a cada quien corresponde darle crédito o no. Por eso les digo que bueno que ustedes. Lo que yo concluyo de eso es que él nunca denunció. Ah, no. Cuando era su obligación. No, él está atemorizado. Sí, porque se le advirtió que ahí moría. Pues claro, cosa. Él se está jugando la vida si denuncia y si da datos. Ni siquiera la cantidad ha podido traslucir el caso. Pero yo creo que cuando hace él esa entrevista y hace esa serie de declaraciones, yo coincido, la mitad son mentiras y es parte de su personalidad llena de soberbia, llena de vanidad, pero de que al final se dio y al final les dio todo lo que le pidieron, pues eso es cierto, y eso contradice su actitud de yo no hago, yo no digo, contradice todo, porque finalmente su fortuna se vio muy mermada por lo que le quitaron. ¿Quién dijo eso? No. ¿De dónde agarras? ¿De qué? Pues que fortuna mermada, pero si nunca supimos ¿cuánto? Si fue $1 o millones de dólares. En segundo lugar, el tiempo que estuvo recluido habla de su tenacidad. Por supuesto que yo sí elogio su carácter indomable, y lo demuestra nada más el tiempo que estuvo en poder de los secuestradores. Sí, que evidentemente no había forma de llegar a un arreglo de cómo hacer el pago. Su gente de afuera pues, o no se podía comunicar con ellos, o no había forma de que se organizara una manera segura para los secuestradores de efectuar el pago. Finalmente parece que se halló. Y está descubierta la banda. Pero, pues entre su país de origen y México, las autoridades están medio entramadas y algo están tratando de hacer más largo para que si aparece el dinero quede en manos
de funcionarios públicos mexicanos. Esa es mi sospecha. 55 años, Rebeca Contreras García en Miguel Hidalgo. Yo pienso lo mismo que Manelik. No le creo nada a Fernández de Ceballos. Para mí, fue una farsa como todo lo que dice ese hombre. Y eso de que estaba reducido y desnutrido, yo no lo vi. Lo único diferente es que tenía la barba más larga. No se crean esas historias fantásticas de ese señor. Bueno, y uno se pregunta cuál fue el objeto de fingir un secuestro tan prolongado y que implicó, pues, tal que evidentemente tuvo un costo. Sí, que ganó. Yo sí creo que estuvo secuestrado. Creo que sí fue una tragedia. Creo que. Pero de ahí a yo estuve portándome y los tenía. Eso es lo que me cuesta trabajo. Aquí lo hemos visto con la historia Pancho Villa, ¿no? Que parecía un hombre así. Y un día se sentó a llorar, ¿no? Lloraba en la tumba. Aquí vino, de Francisco Madero. Y bueno, entonces creo que también los hombres lloramos. Eso es todo. No me creo toda la historia. Eso es lo único que yo digo. Pero sí, claro que para durar tanto tiempo bajo ese tormento necesitas tener cierta templanza. Para salir de ahí y recuperarte tan rápido como lo hizo él, necesitas tener cierta voluntad. Sí, no lo dudo. Pero de ahí a creerme toda esa historia que platicaron aquí, yo no. Pues yo sí. Y duele que veamos con tal forma despectiva un crimen tan terrible como es el secuestro, que pone a toda la familia a parir, por emplear un término que indica que de ahí en adelante nadie duerme, nadie come, nadie es feliz. Todos los familiares del secuestrado están en un brete y están temerosos de que su pariente o su cercano sea ejecutado, porque al fin y al cabo ya sabemos que a pesar de que se dé la recompensa exigida por los secuestradores, es eliminada la víctima. Todo eso, estamos perdiendo sensibilidad. Es uno de los crímenes más horrendos, si es que es posible calificarla de alguna manera, a esa manera de secuestrar a seres humanos y luego poner de rodillas a la familia, exigiendo una cantidad que tal vez ni sé si tenga a su alcance. No, y otra cosa, que se dan cuenta o nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. En este caso, Diego Fernández de Ceballos, un hombre con mucho poder, dinero, ¿qué quieres? Escolta, que en ese momento no la traía, pero sabemos que tiene los medios para hacerse de protección. Y aún así él, que hasta tenía un chip, porque hasta el mentado chip le quitaron del brazo, fue tan vulnerable como cualquier ser humano, tenga 5 pesos o tenga 50 millones de dólares. Ahora, ya nos enteramos a través del tiempo que hubo 2 secuestros. Uno de aquel muchacho Nieto, del Bajío, que tiene en esa empresa Nieto de gas y venta de artículos de cocina principalmente, y el de este deportista nadador Nelson Vargas, que tiene una empresa pequeña con una alberca y con clases de natación para chamacos. En esos 2 casos se pagaron los secuestros, pero quienes estaban encargados de la entrega traicionaron el hecho y se quedaron con parte o la totalidad de ese producto. Por eso fueron ejecutados. Y ahí está la diferencia que a mí me indigna. Yo siempre he estado de acuerdo con que el secuestro es el peor de los delitos que suceden. El peor, no hay otro. Ni el narcotráfico es tan grave como el secuestro. Pero la diferencia entre Nelson Vargas, que se paró en la calle y dijo: quiero que los agarren, y denunció,
a un hombre que no denuncia y que es parte del poder. Eso es lo que me indigna. ¿Cómo me piden que yo salga a la calle a denunciar, que yo trate de hacer justicia, si ellos, que son parte del aparato, se vuelven cómplices en el momento en que no declaran? Esa es la diferencia entre Vargas, Martí, Gallo, Wallace y todos estos paladines que han surgido a causa de la violencia. Hay muchos hechos que no trascienden y que alcanzan la amenaza de toda tu familia, de toda absolutamente. Y ha habido otros casos. Yo recuerdo el de Hirschel Almada. ¿Se acuerdan que era un funcionario aeroportuario? Sí. Secuestraron a un elemento de su familia y lo mataron a pesar de cobrar el secuestro. Luego averiguaron quiénes habían sido los culpables, 2 principalmente, y los metieron a la cárcel. Y la familia, yo creo que pagó cantidades muy elevadas. Los 2 principales responsables fueron ejecutados en prisión, pena de muerte, no por manos de juicios o funcionarios públicos, sino sicarios. Contrataron sicarios dentro de la cárcel y estos les dieron muerte. Sí. Ahora, Hirschfeld fue el secuestrado. Sí, no, y Hirschfeld se pagó el rescate y fue liberado. Fue el primer secuestro de gran relieve en tiempos de Echeverría. Algo así. El caso es que los principales de la banda de secuestradores más tarde fueron ejecutados así, a la mala y dentro de prisión. Y es que los secuestros tienen diferentes finales. Yo tengo en la mente el de esta mujer Coppel, en donde entra Policía Federal y entra otra de las fuerzas principales también del país, y resulta que los que eran los que llevaban los líderes de esos 2 grupos que iban al rescate terminan muertos y también la secuestrada. Entonces dices, ¿qué pasó aquí? ¿Quién llevaba el mando? ¿Por qué se matan entre los que van de salvadores de la víctima? Y hay muchas cosas que no nos quedan claras. Se mueven muchos hilos cuando se dan los secuestros. No sabes quiénes son los buenos, no sabes si el que va a negociar el rescate va a estar a tu favor o en tu contra, como sucedió ahí con Martí y con Nelson Vargas. Muchos hilos se mueven en ese juego.